si nosotros en este camino, ¿cierto?, para llevarlo algún día a casa. Libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 3 en adelante. Vamos a dar lectura a algunos versículos, esperando que Dios nos ayude y nos bendiga en esta hora. Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Ahí nuestro hermano Marcos, ¿cierto? Dios lo bendiga. ¿Cierto? Nos ponemos de pie como es costumbre de la iglesia, ¿cierto? Y con esperanza, porque confiamos en la palabra y descansamos también en ella. Y le damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Demos 3 glorias a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, amados, preciosa extracto de la palabra, sin duda. La palabra es preciosísima, amados. Y el apóstol nos aconseja, sin duda. El apóstol enviado a los gentiles, el apóstol Pablo. Saulo, aquel hombre de la tribu de Benjamín, que Dios escogió para anunciar a nosotros el evangelio de que los gentiles somos coherederos juntamente con el judío de la misma promesa. ¿Cierto? Había una pared intermedia que nos separaba, pero bendito Dios que nos recogió a nosotros los que en un tiempo estábamos lejos. Y Pablo parte diciendo que por la gracia que me es dada, porque nosotros por la gracia de Dios hemos recibido, pero cuántas cosas preciosas. De hecho, esto no es algo exclusivo para algunos, sino para la iglesia en general. La Escritura dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos hemos tomado esa plenitud, ¿cierto?, que nos fue dada por medio de la fe, ¿cierto?, por esta obra preciosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia usted en la mañana abrió sus ojos, por gracia usted se levantó, por gracia usted, ¿cierto?, se levantó, se lavó sus dientes, se duchó, a lo mejor se sentó a la mesa. Todo esto ha sido solamente por gracia. Las malas noticias no golpearon la puerta de nuestra casa, Dios nos guardó. Todo esto por gracia, pero la Escritura dice gracia sobre gracia. ¿Y cuál será esa sobregracia que dice la palabra? Por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, esto es don de Dios. Porque no había manera alguna de que nosotros alcanzáramos tan grande salvación. No había manera. Por eso que Pablo, qué precioso que parta diciendo, o destacando, o vociferando de la gracia que a nosotros nos da. Porque Dios no nos pagó por obra de justicia, dice la Escritura, que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos pagó conforme a sus muchas misericordias. No había nada bueno en nosotros, aunque el hombre muchas veces condescendiente consigo mismo. Yo también en un tiempo lo fui. Yo decía: no, si yo soy bueno, soy un buen vecino, soy un buen amigo, si voy a la feria y puedo dar 100 pesos, 500 pesos a un mendigo, lo hago. Y pensaba que con eso era suficiente para ir a un lugar muy bonito que algunos dicen el cielo, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así. Porque me pasé por alto cuántas cosas, cuántos pecados. ¿Por qué? Porque el hombre es condescendiente consigo mismo de sus maldades. El hombre se cree autosuficiente en esta vida, la verdad que no lo es. ¿Sí? Por eso que es bueno destacar esta gracia. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cierto? Porque somos hijos. ¿Sí? Porque podemos tener muchos títulos, ¿cierto?,
en lo que ahora soy, que soy un hijo de Dios. La Escritura dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sí? Por eso que en la Escritura también el apóstol nos aconseja que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto decide que nosotros debemos tener, porque a veces el hombre tiene ciertas inclinaciones en su alma o ciertas tendencias que cuando empezamos a hacer a lo mejor las cosas un poquito bien o nos va bien, hablando a modo en general, ya sea en el evangelio, en la vida familiar, en la vida laboral, el alma parece que tiene ciertas tendencias e inclinaciones como que empezamos a sobrarnos un poquito, como diría el buen chileno. Pablo conoce muy bien esa situación, por eso él nos aconseja, nos da una palabra como para que nos aterricemos un poquito, porque todas las cosas son todas hechas por gracia y de balde. Porque Dios no busca actitudes en el hombre, como, oye, te veo a ti como que tú tienes pinta de esto. No, sí, nunca fue así. De hecho, la Escritura dice que Dios escogió a lo vil, escogió a lo necio, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Por lo tanto, no tenemos ninguna autoridad, ¿cierto?, para darnos esas partes, como se dice, o esas inclinaciones que no son muy buenas delante del Señor. Porque cuando nosotros tenemos esas tendencias, amados hermanos, empieza de a poquito a entrar eso que se llama la arrogancia y posteriormente la soberbia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reconocemos en su totalidad lo que Dios hace en medio de su pueblo. Me recuerda la palabra, una alegoría que está en Jueces capítulo 9, donde los árboles, esta alegoría dice que los árboles fueron a buscar un rey para ellos y fueron donde el olivo. Y los árboles le dijeron al olivo: ¡hey, reina sobre nosotros! Y el olivo dice: ¿cómo yo voy a dejar mi aceite que honra a Dios y a los hombres para hacer grande entre ustedes? Entonces el olivo dice la palabra que rechazó esa solicitud de los árboles. Luego los árboles dice la palabra que fueron donde la higuera: ven higuera, reina sobre nosotros, dice la palabra, y la higuera dice: ¿cómo yo he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para hacer grande entre ustedes? Entonces la higuera también rechaza el trigo. Siguen insistiendo los árboles y se acercan ¿a dónde? A la vid. Ven reina sobre nosotros, le dijeron, y la vid dije: ¿cómo yo voy a dejar mi mosto que da alegría a Dios y a los hombres para hacer grande entre ustedes? Porque ellas saben qué es lo que tienen que producir. Ellas saben lo que tienen que hacer. No quieren hacerse un renombre ni quieren reinar sobre otros, porque ellas saben lo que tienen que hacer. Así también nosotros debiésemos de ser. Por eso que la Escritura dice que Dios compartió con nosotros conforme a la medida de fe. Dios repartió a cada uno de nosotros y nosotros debiésemos dar para lo que estamos hechos simplemente. No quieres ser más, no quieres vislumbrar, no quieres ser mayor que otro. Porque están esas tendencias en el hombre. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien de lo que estamos hechos, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros para hacer bien nuestra peguita? ¿Sí? Porque todos no somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos, y cada uno cumple su función. Así también cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso que el apóstol nos aterriza. Porque de cierta manera, cuando empiezan estas inclinaciones, el hombre puede ponerse rebelde delante de Dios. Sí. El hombre puede contender con Dios. El propósito de Dios puede ver estorbado en las actitudes delante de Dios. Hubo un hombre en la Escritura en Génesis capítulo 10 llamado Nimrod. No sé si ustedes lo conocen. Nimrod es el primer hombre rebelde que aparece en la Escritura. Luego en Génesis capítulo 11 dice la palabra que en ese tiempo en la tierra se hablaba una misma lengua y unas mismas palabras. Dice. Y los hombres, dice, saliendo de oriente, encontraron un valle en tierra de Sinar, dice la palabra. Y los hombres se asentaron allí. Y la pregunta: ¿por qué es pecado que los hombres se hayan asentado en tierra de Sinar? Dirigidos por un hombre rebelde llamado Nimrod. ¿Por qué eso es soberbio delante de Dios? Porque Dios había dicho en su mandamiento que el hombre debía llenar la tierra. Y para llenar la tierra no podía sentarse en un mismo lugar, sino que tenía que esparcirse. Y había un hombre rebelde que tuvo un mayor concepto de sí mismo. Este hombre se llamaba Nimrod. Y la palabra dice que estos hombres se asentaron
y hagámonos un nombre, y esto es lo que quiero destacar, y hagámonos un nombre, por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre. Y a veces el hombre tiene estas tendencias de hacerse un renombre, estas cosas vanidosas que a veces nosotros tenemos, de hacernos un renombre, de querer, ¿cierto? Nos miramos de esta manera mayor de lo que realmente somos. Porque hermanos, amados hermanos, la Escritura dice que el que quiera ser mayor entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el más pequeño. Dios constituyó ministerio, dice la palabra. Es Dios que lo constituye, no fue el hombre. Dios constituyó ministerio. ¿Sabe lo que es un ministerio? Un servicio. Eso es ministerio, servicio. Todo hombre que ha de ser ministro de Dios está llamado solamente para servir y no para servirse de nadie. Ministerio cual sea grande, sea pequeño, todo ministerio está para la servidumbre. Un principio del reino siempre ha sido que Cristo dijo, enseñó, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Por eso tengamos cuidado con estas inclinaciones como lo hizo Coré. ¿Se acuerda la historia de Coré? Coré sí que tuvo un alto concepto de sí mismo. ¿Cierto? Miró a Moisés como diciendo, no solamente Dios está con Moisés, si Dios también está conmigo, si Dios también puede hacer cosas hermosas conmigo, no solamente con él, no solamente con Aarón, no solamente con María. Dios también puede hacer cosas conmigo, no solamente ese. Y Coré tuvo un mayor concepto de sí mismo. Y sabemos lo que acontece con el Coré. Cómo Dios la arrasó con estos. Y no solamente con él, sino con los que le siguieron y con su descendencia. ¿Por qué? Porque fue rebelde delante de Dios, porque tenía un mayor concepto de lo que debía tener. Por eso el apóstol nos advierte. Por eso que el apóstol nos aconseja, nos aterriza esto como los cohetes a veces, ¿cierto? Que tienen grandes propulsores para despegar hacia el espacio. Nosotros no es tiempo todavía de encender esos propulsores. Cuando Cristo un día venga, entonces nos elevaremos y seremos transformados. Pero mientras tanto, estemos en este mundo y Cristo no venga, los pies bien sobre la tierra. Porque Dios resiste a los soberbios. Y dice que da gracia. ¿A quién? Dios da gracia a los humildes. Antes del quebrantamiento, dice el libro de Proverbios, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor, dice, es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos. ¿Con quién? Con los soberbios. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos. ¿Sí? La Escritura dice que Dios habita en la santidad, que Dios habita ahí en luz inaccesible. Dios habita en la santidad. ¿Y sabe dónde más? Con el humilde de corazón. Y es un poco inexplicable eso, porque uno a veces en su naturaleza humana trata de imaginar cómo será eso majestuoso donde está Dios, cómo será esa luz inaccesible, cómo será esa gloria que damos corto en nuestra capacidad, nuestra cabecita. Pero aún así Dios también responde, yo estoy con los humildes. Yo estoy con los humildes. Por eso es que me acuerdo también muy bien de la historia de Usías. ¿Y por qué me tomo de Usías? Porque nuestro pastor nos enseña que esto no es como uno empieza, sino como uno. Sí. ¿Usted sabe quién fue el rey Usías? La palabra dice que el rey Usías a los 16 años, dice, comenzó a gobernar allá en Jerusalén. Dice la palabra que era entendido en visión en los tiempos de Zacarías, y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, dice la Escritura. Desde los 16 años, entendido ya en visiones, en aquellos tiempos de Zacarías, y todo lo que él tocaba, dice la palabra, Dios le prosperaba en todo. Dice que era amigo de la agricultura, perfeccionó su ejército, no solamente tenía un gran ejército, sino que tenía escuadrones de batalla. Perfeccionó la lanza, el escudo y el yelmo, y la palabra por primera vez nos dice, nos enseña que este hombre hizo trabajo de ingeniería.
Ya la palabra en los tiempos del rey Usías dice que había obras de ingeniería. ¿Para qué? Para lanzar piedras a grandes distancias y también flechas. Todo lo que este hombre tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Usías buscaba el rostro de Dios. Y eso es si eso se hace, tiene una consecuencia. Usted busque el rostro de Dios más que todas las cosas y vea que todo lo que toca va a prosperar. Todo lo que toque va a prosperar, hermano. Busque el rostro del Señor, tenga a Dios como el número uno y todo le va a salir, pero como dice nuestro pastor, por un tubo le va a pasar la vida. Familia bendecida, un trabajo bendecido, va a ser útil en la obra del Señor, va a tener frutos preciosos, porque al fin y al cabo, por los frutos se conoce al hombre, no por sus capacidades ni sus cualidades, sino que al fin y al cabo es por sus frutos. Por más dones que tenga un hombre, dones preciosos que son para la edificación de la iglesia, al fin y al cabo, siempre al hombre se le va a conocer por sus frutos. Un árbol malo que da, malo fruto. Y un buen fruto, un buen árbol perdón que da, buen fruto. Buen fruto. Al fin y al cabo, por más que un árbol esconda sus malos frutos, al fin igual van a ser probados sus frutos. Pueden pasar años, pero al fin Dios igual va a descubrir. Porque al fin y al cabo es Dios quien prueba el fruto. Y también mis hermanos. Es como si yo fuese un arbolito y diera el fruto. ¿Quién va a probar el fruto? Ojalá mi hermano pruebe el buen fruto de mí. El fruto del Espíritu, como dice Gálatas, amor. Ojalá mi hermano quiera tomar de mi amor. Que mi hermano tome de mi paciencia. Que mi hermano tome de mi benignidad. Mansedumbre, fe, templanza. No solamente el don con el que Dios me usa, sino el fruto de lo que yo estoy constituido. Ya el árbol desde su semilla está definido qué fruto dará. Si es un níspero, ¿qué dará? Níspero. Si es un árbol de pera, dará pera. Pero el rey Usías, todo lo que tocaba prosperaba. Hasta que la palabra dice que ya Usías hecho grande. Y aquí está la advertencia. Y cuando habla la palabra de que Usías ya estaba hecho grande, no estaba hablando solamente de su riqueza y de que su reino se había extendido, sino cuando Usías ya estaba grande. Cuando Usías ya estaba crecido. Cuando Usías seguramente ya no quería ser enseñado. Entonces la palabra dice que Usías se dirige, ¿sabe a dónde? Al lugar santo del tabernáculo. Y dice la palabra que a lo mejor con buena intención quiso ofrecer incienso en el lugar santo. Pero él no estaba autorizado para ofrecer incienso. ¿Sabe por qué? Porque él no era del linaje o de la tribu de Leví. No era del sacerdocio arónico, porque fue Dios quien constituyó eso. No fueron los hombres, sino que Dios constituyó, amado, que la tribu de Leví tendría el sacerdocio. Porque cuando Moisés fue cuestionado, los primeros que estuvieron con Moisés fue la tribu de Leví. Y por eso Dios le dio el sacerdocio. Pero no le daría heredad de la tierra, pero le dio esta cosa tan maravillosa, hermano, de ministrar las cosas santas, de ministrar o hacer las cosas que eran del cielo. Aquí lo hacían ese sacerdocio. Y solamente los de la tribu de Leví podían ministrar el tabernáculo hasta que este rey tuvo la mala idea. Tuvo un mayor concepto de sí mismo y quiso ofrecer incienso. Y se interpone en ese día el sacerdote Azarías y le dice: ¡Oh tu rey! ¡Oh tu rey! Y con signo de exclamación, como advirtiéndole al rey Usías: ¡Oh tu rey! ¿Cómo tú has de ofrecer incienso delante de Dios? Pero ahí este hombre arrogantemente, hecho y grande, teniendo un mayor concepto de sí mismo, ofreció incienso en un lugar santo. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la palabra que Dios lo hirió y le hizo brotar una lepra en su frente. Y uno se pregunta: ¿por qué no le brotó una lepra en su cuello, en su pies, en su torso, en su espalda? ¿Por qué tuvo que ser en la frente? Para que todo el pueblo supiese
consejo de Dios. Que ninguno de nosotros tenga mayor concepto del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Jesucristo. Y todos miembros los unos a los otros. Le pertenecemos a Él, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Jesucristo. La cabeza de esta iglesia, nosotros también somos uno en Él. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y por gracia, hermano, y por gracia es el don, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿con qué? Dígalo, hermano, con alegría. Destacamos el versículo 9: el amor sea sin fingimiento. Es curioso esto que dice el apóstol. ¿Se podrá fingir el amor? La Escritura dice acerca de la fe no fingida, o sea, hay cosas que se pueden fingir. Se puede fingir ser un hombre o una mujer de fe. Se puede fingir el amor. Y esto también para los que presiden, como dice aquí la Escritura, o los que tenemos este lugar para enseñar y todo, también seamos genuinos y seamos reales y verdaderos. Porque esto no es una tarima de un teatro para montar, ¿cierto?, un personaje. Esto no es para montar un personaje de un predicador. Seamos genuinos, las cosas no se fingen. El amor sea sin fingimiento. ¿Sabe qué fingió amor? Absalón. Nuestro pastor el domingo habló un poquito de Absalón, me fui a la palabra. ¿Sabe lo que fingió Absalón? Sujeción. ¿Sabe lo que fingió Absalón? Respeto hacia su padre David. Cuando él se presenta delante de su padre para ir a Hebrón, para ofrecer sacrificios a Dios, fingió en ese momento respeto a su padre. Fingió servicio. Fingió y hacía misericordia con los hombres de Hebrón. Fingía el amor. No tenía un amor real, genuino. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un propósito impío. Tenía un mal propósito. Todo lo fingió con fines personales. Así también mucha gente finge con fines propios y al fin y al cabo son perversos y fines impíos. Fingen el amor para tener un beneficio propio, personal, un cargo, tribuna, respeto, un renombre. Se fijen muchas cosas para obtener cosas personales, aunque por muy personales que sean, son impías delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Usted sabe quién fue el primero? Con esto voy terminando. ¿Quién fue el primer ser en la historia que tuvo un mayor concepto de sí mismo? ¿Quién cree que fue? El diablo. ¿Se miró a sí mismo? ¿O no? Se miró a sí mismo y quiso tomar algo que no le correspondía. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a la estrella de Dios y levantaré mi trono a los lados del norte
y la Escritura dice que Cristo descendió. ¿Sí? La Escritura que dice en Filipenses: hay también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y el diablo quiso ser igual a Dios. Y Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Él se pudo haber aferrado a eso. No soy menor ni mayor, sino que soy igual a Dios y me aferro a esa igualdad, pero Él no se aferró a esa igualdad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los otros. O sea, se despojó. ¿Sabe qué es despojarse? Se vació. Él se vació a sí mismo para tomar algo. Se vació y tomó. ¿Qué tomó? Tomó forma de siervo. Hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre que dice, se hizo obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y ahora viene la recompensa. Por lo tanto, por lo cual Dios también, ¿qué hizo Dios con él? Lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y dónde están esas rodillas? ¿Dónde están? Las que están en los cielos. Allá arriba hay rodillas. Las que están aquí en la tierra, aquí también hay rodillas. Y debajo de la tierra, dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Sí? Uno quiso descender y fue rebelde, desobediente, mas el otro descendió y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? El otro subió y fue expulsado, cayó a esta tierra, mas Cristo resucitó el tercer día y fue exaltado hasta los cielos. Fue exaltado hasta los cielos. Uno cayó y al otro se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Al diablo se le dijo: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Más Cristo en Apocalipsis dice: yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, pero era aquel que vivo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Santo, santo es su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentido, de aquel que nos consideró más que a sí mismo, nos consideró a nosotros los perdidos, a los que no podíamos, los que estábamos ahí en el lugar donde no podíamos salir, no teníamos esperanza de salvación. Por gracia, como dice el apóstol, nos dio la salvación. Todos los grandes hombres de la tierra en este tiempo, sea cual sea, son todos soberbios. Ve a los superhéroes, las películas, todos son soberbios, los golpean y se vuelven a parar, se vuelven a levantar, quedan tendidos en el suelo y son todos soberbios. Pero nunca viste a alguien que triunfara como Cristo. Y es un triunfo real, no es ficticio, no es quimera, es algo real. Triunfó con la mansedumbre de su corazón. Su nombre sea bendecido y glorificado. Triunfó con la mansedumbre de su corazón. Gloria a Dios. Al fin y al cabo, el amor de Cristo venció. Y sacó a juicio, a victoria al juicio. Y estamos dentro de este amor bendito. Por eso, que el amor unos con otros, amados hermanos, sea sin fingimiento. Que sea un amor real, genuino. Amándonos unos a otros. Con esto termino. Dice la palabra: el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo. Aborrezcan lo malo. Y sigan lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos con los otros. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, y podamos reflexionar en esta palabra. Que ninguno tenga mayor concepto de sí de que el que debiese tener. Sellamos esta palabra, como dice nuestro pastor, con tres glorias a Dios. Lo que ella ha venido ayudando.